Hay crímenes que se resuelven en horas, otros, en días. Algunos tardan años. Pero existe una categoría especial, aquella que desafía toda lógica, toda metodología policial, todo protocolo de investigación. Son los casos donde el criminal no solo comete el acto, sino que convierte la investigación en un juego. Un juego mortal donde él conoce las reglas, pero la policía no. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un asesino es más inteligente que quienes lo persiguen? ¿Qué ocurre cuando cada pista es una trampa? ¿Cuando cada evidencia es una mentira perfectamente orquestada? Hoy te voy a contar la historia real de un hombre que hizo exactamente eso. Un hombre que no solo asesinó, sino que transformó su crimen en una obra maestra del engaño. Un caso que dejó a los mejores investigadores del mundo preguntándose una sola cosa: ¿cómo es posible que alguien pueda ser tan meticuloso, tan frío, tan absolutamente calculador? Pero antes de comenzar, necesito que hagas algo. Si estos temas te apasionan, si quieres conocer la verdad detrás de los casos más perturbadores de la historia criminal, déjame un comentario diciéndome de qué país me estás viendo. Quiero saber dónde están las mentes curiosas que se atreven a mirar hacia el abismo. Ahora sí, comencemos. Era una tarde común. Una de esas tardes donde nada parece fuera de lugar. El sol se ponía lentamente sobre una tranquila ciudad de provincia, de esas donde todos se conocen, donde el crimen violento es prácticamente inexistente. Las familias regresaban a sus hogares. Los comerciantes cerraban sus negocios. Todo transcurría con la normalidad que solo existe en lugares donde la violencia parece un concepto lejano, casi abstracto. Pero esa tarde, alguien no regresó a casa. Sarah Mitchell, 28 años, profesora de literatura en la escuela secundaria local. Amada por sus estudiantes, respetada por sus colegas, una mujer sin enemigos conocidos, sin conflictos aparentes, sin nada en su vida que pudiera sugerir que estaba a punto de convertirse en el centro de uno de los casos más perturbadores en la historia criminal moderna. Cuando Sarah no llegó a la cena familiar que había organizado con sus padres, nadie se preocupó demasiado al principio. Quizá había perdido la noción del tiempo. Quizá había decidido quedarse hasta tarde preparando clases. Quizá había ido a tomar un café con alguna amiga. Las explicaciones inocentes siempre son las primeras en llegar a nuestra mente, ¿verdad? Porque aceptar la alternativa es demasiado aterrador. Pero cuando las horas pasaron y las llamadas no fueron respondidas, cuando los mensajes quedaron sin leer, cuando la preocupación se transformó en pánico, sus padres llamaron a la policía. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Habrías esperado más tiempo? ¿O habrías confiado en ese instinto primitivo que nos dice cuando algo está terriblemente mal? La policía llegó al apartamento de Sarah esa misma noche. La puerta estaba cerrada con llave. No había signos de forcejeo. Nada parecía fuera de lugar desde el exterior. Pero cuando finalmente entraron, lo que encontraron los dejó helados. El apartamento estaba impecable. Demasiado impecable. Cada objeto en su lugar. Ni una mota de polvo fuera de lugar. La cama perfectamente tendida. Los platos lavados y ordenados. El baño reluciente. Todo estaba tan ordenado que resultaba perturbador. Porque cuando una persona desaparece de forma violenta, siempre hay caos. Siempre hay señales de lucha, de pánico, de resistencia. Pero aquí no había nada de eso. Lo único fuera de lugar era un detalle tan pequeño que casi lo pasan por alto. Sobre la mesa del comedor, perfectamente centrado, había un sobre blanco. Sin remitente. Sin destinatario. Solo un sobre cerrado descansando sobre la superficie de madera pulida. ¿Lo abrirías? ¿O sospecharías que ese sobre es exactamente lo que el responsable quiere que encuentres? El detective James Morrison, un veterano con 25 años de experiencia, fue quien tomó el sobre con manos enguantadas. Su instinto le decía que esto era diferente a todo lo que había visto antes. Había algo en la precisión de la escena, en la ausencia total de emociones físicas capturadas en el espacio, que le erizaba la piel. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel, y en ella, escrito con letra impecable,
perfectamente legible, había un mensaje que cambiaría el curso de toda la investigación. Queridos detectives, bienvenidos al juego. Sara está bien, por ahora, pero su destino depende de cuán inteligentes sean ustedes. Les he dejado 3 pistas, 3 oportunidades para encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Cada pista los acercará o los alejará de ella. Elijan sabiamente. El reloj comienza ahora. Tienen 72 horas. No había firma. No había amenazas explícitas. Solo esas palabras frías y calculadas que dejaban claro una cosa. Esto no era un secuestro común. Esto era un desafío intelectual diseñado por alguien que se creía más inteligente que todo el sistema de justicia. Pero ¿qué clase de mente concibe algo así? ¿Qué tipo de persona convierte el sufrimiento humano en un acertijo? El detective Morrison reunió a su equipo de inmediato. Especialistas en perfiles criminales, expertos en análisis de evidencia, técnicos forenses. Todos convergieron en ese pequeño apartamento tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que les diera una ventaja. Analizaron la carta. El papel era común, del tipo que se puede comprar en cualquier papelería. La tinta era de bolígrafo estándar. No había huellas dactilares. No había ADN. No había fibras inusuales. Era como si la carta hubiera sido escrita por un fantasma. Pero había algo más. Algo que solo un ojo entrenado podría notar. La caligrafía era demasiado perfecta. Cada letra formada con precisión milimétrica. Sin temblores. Sin vacilaciones. Esto no lo había escrito alguien bajo presión o apuro. Lo había escrito alguien con tiempo, con calma, con una confianza absoluta en su plan. Entonces llegó la primera pista. A la mañana siguiente, exactamente a las 7 en punto, el teléfono de la comisaría recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Imposible de rastrear. Enviado desde un teléfono desechable que probablemente ya había sido destruido. El mensaje decía: primera pista, donde el agua no fluye pero el tiempo sí. Donde los niños juegan pero los adultos recuerdan. Busquen en el corazón de la memoria. ¿Qué significa eso? ¿Es un acertijo poético? ¿Una referencia literal a un lugar específico? El equipo de Morrison se dividió en grupos. Algunos comenzaron a buscar en bases de datos. Otros revisaron mapas de la ciudad. Los psicólogos criminales analizaban cada palabra buscando patrones, significados ocultos, referencias culturales. Donde el agua no fluye pero el tiempo sí. Una fuente seca, un reloj, un lugar donde ambos conceptos se intersectan. Donde los niños juegan pero los adultos recuerdan. Un parque, una escuela antigua, un lugar con historia, el corazón de la memoria, el centro histórico, un monumento, un lugar significativo para la comunidad. Después de horas de debate y análisis, llegaron a una conclusión. Había un lugar en la ciudad que encajaba con todos esos criterios. El viejo parque municipal. En su centro había una fuente que llevaba años seca, rodeada por un reloj de sol. Era un lugar donde las familias llevaban a sus niños, pero también donde las generaciones mayores se reunían a recordar tiempos pasados. Era, literalmente, el corazón histórico de la ciudad. El equipo se movilizó de inmediato. Acordonaron el área. Trajeron perros rastreadores. Unidades de búsqueda y rescate peinaron cada centímetro del parque. Y encontraron algo. Enterrado bajo tierra, junto a la base de la fuente seca, había una pequeña caja metálica, sellada herméticamente, sin marcas externas. Cuando la abrieron, dentro había otro sobre. Y dentro de ese sobre, otra carta. Felicitaciones. Han demostrado ser más inteligentes de lo que esperaba. O quizás solo tuvieron suerte. De cualquier forma, aquí está su segunda pista. Pero les advierto, a partir de ahora, cada error tendrá consecuencias. Sara espera. Segunda pista, donde las palabras duermen en silencio. Donde el conocimiento se acumula pero nadie escucha. Busquen entre las líneas de lo olvidado. Morrison sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Este individuo no solo estaba jugando con ellos. Estaba disfrutándolo.
cada palabra elegida cuidadosamente para maximizar la tensión, para demostrar su superioridad intelectual. Pero había algo más en esa carta, algo que casi pasa desapercibido. En la esquina inferior derecha del papel, apenas visible, había una pequeña mancha. Los técnicos forenses la analizaron de inmediato. Era una gota de café, y en esa gota, finalmente, encontraron algo, una molécula de colágeno humano. ¿Era de Sara? ¿O era del propio secuestrador? ¿Era una pista genuina o otra trampa diseñada para desviarlos? El análisis de ADN tomaría horas. Mientras tanto, tenían que descifrar la segunda pista. El reloj seguía corriendo. Ya habían pasado 24 horas desde la desaparición de Sara, donde las palabras duermen en silencio, donde el conocimiento se acumula pero nadie escucha. La biblioteca. Tenía que ser la biblioteca pública de la ciudad. Un edificio antiguo, lleno de libros que ya nadie leía, de conocimiento acumulado en estantes polvorientos. Busquen entre las líneas de lo olvidado. ¿Entre las líneas de qué? ¿De libros específicos? ¿De archivos olvidados? El equipo llegó a la biblioteca justo cuando cerraba. El personal fue evacuado. Los expertos comenzaron su búsqueda. Pero esta vez había un problema. La biblioteca tenía más de 50.000 volúmenes. ¿Cómo encontrar algo específico en ese mar de papel? Morrison tuvo una idea. Lo olvidado. No se refería a libros populares que nadie leía. Se refería a algo literalmente olvidado. Algo que el sistema había dejado de registrar. Fueron al sótano. Al archivo muerto, donde se guardaban los registros antiguos que ya no se digitalizaban. Cajas y cajas de documentos cubiertos de polvo. Y allí, en una caja marcada con el año 1985, encontraron algo que no debería estar allí. Entre páginas amarillentas de registros administrativos, había un sobre moderno, nuevo, fuera de lugar. Lo abrieron con manos temblorosas. Dentro había una fotografía. Sara, viva, sentada en una silla, en lo que parecía ser un sótano o una habitación sin ventanas. Sostenía un periódico de ese mismo día. Prueba de vida. Pero lo más perturbador no era la imagen en sí. Era la expresión en su rostro. No había terror. No había lágrimas. Solo una calma extraña, casi antinatural. Como si estuviera bajo algún tipo de sedación o control psicológico. Y detrás de la fotografía, el mensaje final de la segunda pista. Impresionante. 2 de 2. Pero la tercera pista será diferente. Ya no les daré acertijos. Les daré una elección. Una decisión que definirá si Sara vive o muere. Esperen mi llamada. ¿Una elección? ¿Qué clase de elección puede definir la vida de una persona inocente? Las siguientes 12 horas fueron de espera agonizante. El equipo analizó cada detalle de la fotografía. Las paredes detrás de Sara eran de concreto sin pintar. No había muebles visibles excepto la silla. No había ventanas. No había nada que indicara la ubicación. Los expertos en análisis de imagen ampliaron cada píxel. Buscaron reflejos en los ojos de Sara. Analizaron las sombras para determinar la fuente de luz. Estudiaron el eco que podría haber en una habitación de esas características. Y entonces llegó la llamada. Eran las 3 de la madrugada cuando el teléfono de Morrison sonó. Número privado. Imposible de rastrear en tiempo real. Activó la grabación y contestó. La voz al otro lado era tranquila, modulada, claramente distorsionada por algún tipo de software. Masculina, pero imposible de identificar. Detective Morrison. Ha llegado el momento de su elección. Frente a usted hay 2 caminos. Le enviaré 2 direcciones. En una de ellas está Sara, viva, esperando ser rescatada. En la otra, hay una sorpresa que no querrá encontrar. Solo puede elegir una. Si elige correctamente, Sara vive y yo desaparezco. Si elige incorrectamente, Sara muere y usted tendrá que vivir con esa decisión el resto de su vida. Tiene 30 minutos para decidir. Las direcciones llegarán en 5. Que comience el juego final. La línea se cortó. Morrison sintió que el mundo se detenía a su alrededor.
¿Cómo tomar una decisión así? ¿Cómo elegir cuando ambas opciones podrían ser trampas? ¿Y si este individuo mentía? ¿Y si Sara ya estaba muerta? ¿Y si esto era simplemente el acto final de un psicópata que disfrutaba torturando psicológicamente a la policía? 5 minutos después, llegaron 2 mensajes de texto. 2 direcciones. Una en el extremo norte de la ciudad. Una zona industrial abandonada. La otra en el extremo sur. Un complejo de apartamentos en construcción que había sido abandonado tras la quiebra de la empresa constructora. 30 minutos. 2 equipos. Una decisión. Morrison dividió sus fuerzas. Sabía que estaba jugando exactamente como el secuestrador quería. ¿Pero qué otra opción tenía? Si enviaba a todos a una dirección y estaba equivocada, Sara moriría mientras perdían tiempo. Si dividía el equipo, reducía la efectividad de ambos grupos, pero al menos tenía una oportunidad en ambos lugares. Tomó la decisión más difícil de su carrera. Dividió el equipo en 2. Él lideraría la incursión en la zona industrial. Su segundo al mando iría al complejo de apartamentos. Los relojes marcaban las 3:20 de la madrugada cuando ambos equipos se movilizaron. Morrison llegó primero a su objetivo. La zona industrial estaba oscura, silenciosa, llena de edificios vacíos y maquinaria oxidada. Su equipo se desplegó con precisión militar. Entraron al edificio principal. Sótano tras sótano. Habitación tras habitación. Nada. Entonces su radio crepitó. La voz de su segundo al mando sonaba tensa. Morrison, la encontramos. Edificio 3, sótano 2. Está viva. Repito, la encontramos viva. Un suspiro colectivo de alivio recorrió al equipo. Habían ganado. Habían salvado a Sara. El juego había terminado. ¿O no? Morrison ordenó a su equipo regresar de inmediato. Pero algo no encajaba. Había sido demasiado fácil. Este individuo había sido meticuloso hasta el último detalle. ¿Por qué simplemente dejaría que ganaran? Cuando llegó al complejo de apartamentos, vio a Sara siendo atendida por los paramédicos. Estaba viva, deshidratada, desorientada, pero físicamente ilesa. No recordaba mucho. Había sido sedada durante la mayor parte del tiempo. Solo fragmentos de memoria. Una habitación oscura. Una voz tranquila hablándole. Nada más. El equipo forense inspeccionó el lugar donde la habían encontrado. Y encontraron algo que los dejó helados. En la pared, escrito con marcador negro, había un mensaje final. Ganaron esta ronda, detective Morrison. Pero el juego apenas comienza. ¿Realmente creen que esto termina aquí? ¿Que un hombre capaz de orquestar todo esto simplemente se rendirá? Nos volveremos a ver. Y la próxima vez, las reglas serán diferentes. Hasta pronto. Morrison sintió un frío profundo en su pecho. Habían salvado a Sara. Habían resuelto el caso. Pero en realidad, no habían ganado nada. Porque este individuo seguía libre. Y lo peor de todo, ahora sabían que era capaz de cualquier cosa. Pasaron los días. Después las semanas. Después los meses. Sara recibió atención psicológica. Lentamente comenzó a reconstruir su vida. Pero nunca volvió a ser la misma. Algo en sus ojos había cambiado. Una sombra permanente que ningún terapeuta podía borrar. Morrison y su equipo investigaron cada detalle. Analizaron cada pista. Buscaron patrones. Conexiones. Cualquier cosa que pudiera llevarlos a identificar al responsable. Pero no encontraron nada. Absolutamente nada. Era como si este individuo nunca hubiera existido. Como si fuera un fantasma que había aparecido, había ejecutado su plan perfectamente, y había desaparecido en las sombras. ¿Pero quién era? ¿Qué lo motivaba? ¿Por qué Sara? ¿Y por qué ahora? Esas preguntas los atormentaban. Porque sabían, en lo más profundo de su ser, que este caso no había terminado. Que este era solo el primer capítulo de algo mucho más grande y oscuro. Y entonces, justo cuando comenzaban a pensar que quizás se habían equivocado, que quizá este individuo no volvería, sucedió algo que confirmó sus peores temores. 6 meses después del rescate de Sara, en otra ciudad,
a cientos de kilómetros de distancia, desapareció otra mujer. Las circunstancias eran idénticas. El apartamento impecable. La carta sobre la mesa. Las pistas crípticas. El juego psicológico. Y Morrison supo, sin lugar a dudas, que él había regresado. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez, el mensaje final de la primera carta incluía algo más. Una dedicatoria personal. Para el detective Morrison, le dije que nos volveríamos a ver. Listo para la segunda ronda. Este ya no era solo un caso. Esto se había convertido en una obsesión mutua. Un duelo intelectual entre un detective dedicado a atrapar criminales y un genio criminal dedicado a demostrar su superioridad. Y la pregunta que todos se hacían era simple pero aterradora. ¿Quién ganaría al final? Porque aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir. A veces, los malos son más inteligentes que los buenos. A veces, por más que el sistema de justicia se esfuerce, hay individuos que simplemente están varios pasos adelante. Individuos que entienden la psicología humana mejor que los propios psicólogos, que comprenden el sistema legal mejor que los abogados, que conocen las técnicas forenses mejor que los propios científicos. Este era uno de esos individuos. Y Morrison lo sabía. La segunda víctima se llamaba Elena Rodríguez. 32 años. Ingeniera de software. Sin conexión aparente con Sarah Micheli. Vivían en ciudades diferentes. Trabajaban en campos completamente distintos. No compartían amigos, familiares o círculos sociales. Entonces, ¿qué las conectaba? ¿Qué criterio usaba este individuo para seleccionar a sus víctimas? Morrison voló inmediatamente a la nueva ciudad. Se reunió con los detectives locales. Revisó cada detalle del caso. Y confirmó lo que ya sospechaba. Era el mismo individuo. La misma precisión. La misma metodología. El mismo estilo de comunicación. Pero había una diferencia crucial. Esta vez, las pistas eran más difíciles. Como si el secuestrador hubiera aprendido de la experiencia anterior. Como si estuviera elevando el nivel de dificultad deliberadamente. La primera pista decía, donde 1000 voces hablan pero ninguna es escuchada. Donde la verdad y la mentira se confunden. Donde todos miran pero nadie ve. ¿Qué demonios significa eso? Morrison y su nuevo equipo pasaron horas debatiéndolo. Redes sociales. Tribunales. Hospitales psiquiátricos. Cada opción parecía encajar parcialmente, pero ninguna completamente. Hasta que uno de los detectives jóvenes tuvo una idea brillante. Las redes sociales. Literalmente, donde 1000 voces hablan simultáneamente pero nadie realmente escucha. Donde la verdad se mezcla con la desinformación. Donde millones miran contenido sin realmente ver el significado profundo. Pero ¿cómo buscar una pista en el vasto océano digital de las redes sociales? Entonces Morrison recordó algo. El secuestrador había dicho busquen. No encuentren en línea. Busquen. Físicamente. Había un lugar en la ciudad conocido como el Muro de las Redes Sociales. Una instalación artística donde las personas podían imprimir y pegar sus publicaciones de redes sociales. Miles de páginas impresas cubriendo una pared entera en el centro cultural de la ciudad. Corrieron hacia allá. Y efectivamente, entre miles de publicaciones impresas, encontraron una que no encajaba. Una página impresa recientemente. Una publicación de una cuenta falsa que había sido creada ese mismo día y luego eliminada. La publicación era una fotografía de Elena. Viva. Con un periódico del día. Y un mensaje. Bien, detective Morrison. Veo que aprendió de la experiencia anterior. Pero ahora viene la parte difícil. Esto ya no era un juego. Esto era una guerra psicológica personal entre Morrison y un adversario invisible. Y mientras tanto, el reloj seguía corriendo. Elena seguía desaparecida. Y cada segundo que pasaba era un segundo menos para salvar su vida. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Cómo enfrentas a un enemigo que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo? ¿Cómo ganas un juego cuando tu oponente escribió las reglas? Pero aquí es donde termina la primera parte de esta historia. Porque lo que viene después es aún más perturbador.
Aún más complejo, aún más imposible de predecir. Si quieres saber qué sucedió con Elena, si quieres descubrir la verdadera identidad del secuestrador, si quieres conocer el final de este duelo psicológico que mantuvo en vilo a todo un país, entonces necesitas quedarte para la segunda parte. Pero antes de irte, hazme un favor. Dale me gusta a este video si realmente te está atrapando esta historia. Compártelo con alguien que también disfrute de estos casos reales que desafían toda lógica. Y por favor, déjame un comentario diciéndome qué piensas hasta ahora. ¿Crees que Morrison logrará atraparlo? ¿O crees que este maestro del engaño es realmente invencible? Y no olvides decirme de qué país me estás viendo. Quiero saber dónde están las mentes más curiosas del mundo. Nos vemos en la segunda parte. Y te prometo que lo que viene te dejará sin aliento. Si llegaste hasta aquí, es porque eres de los que no se conforman con respuestas fáciles. De los que entienden que las historias más perturbadoras son aquellas que nos muestran hasta dónde puede llegar la mente humana cuando decide cruzar todas las líneas. En la primera parte, dejamos a Morrison enfrentando el caso más difícil de su carrera. Elena Rodríguez seguía desaparecida. Las pistas eran cada vez más complejas, y el secuestrador parecía estar siempre un paso adelante. Pero lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre este caso. ¿Estás listo? Morrison se quedó mirando la publicación impresa en el muro de las redes sociales. La fotografía de Elena era clara. Estaba viva, pero había algo en sus ojos que lo inquietaba profundamente. La misma expresión que había visto en Sara. Esa calma antinatural que no correspondía con alguien que había sido secuestrado. ¿Qué les estaba haciendo este individuo? ¿Cómo lograba ese nivel de control psicológico sobre sus víctimas? El equipo forense analizó la impresión. La publicación había sido creada desde una computadora pública en una biblioteca del otro lado de la ciudad. Las cámaras de seguridad mostraban a un individuo con capucha, guantes, gafas de sol. Imposible de identificar. Había usado la computadora durante exactamente 3 minutos. Suficiente para crear la cuenta, subir la foto, imprimir el resultado y eliminar la cuenta. Meticuloso. Calculado. Perfecto. Pero Morrison notó algo que los demás pasaron por alto. En el reflejo de las gafas del individuo en la grabación de seguridad, si ampliabas la imagen lo suficiente, podías ver algo. Una insignia. Pequeña. Borrosa. Pero estaba ahí. Los técnicos trabajaron durante horas mejorando la imagen. Utilizaron software de inteligencia artificial para reconstruir los píxeles. Y finalmente, obtuvieron algo. Era una insignia universitaria. De la Universidad de Psicología de la ciudad. Específicamente, del Departamento de Psicología Criminal. Morrison sintió que algo encajaba en su mente. Este individuo no solo era inteligente. Tenía formación académica. Conocía la psicología del comportamiento criminal porque probablemente la había estudiado. Sabía cómo funcionaba la mente de los investigadores porque había sido entrenado en esos mismos métodos. Solicitó una lista de todos los estudiantes y profesores del Departamento de Psicología Criminal de los últimos 10 años. Cientos de nombres. Pero tenían que empezar por algún lado. Mientras tanto, llegó la segunda pista. Esta vez, el mensaje apareció de forma diferente. No fue enviado. No fue encontrado. Simplemente apareció. En el escritorio personal de Morrison. En su oficina. Dentro de la comisaría. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo alguien pudo entrar a una comisaría de policía, acceder a una oficina de detective, dejar un sobre y salir sin ser visto? La revisión de las cámaras de seguridad mostró algo aterrador. Durante un cambio de turno de guardia, hubo exactamente 4 minutos donde el pasillo que llevaba a la oficina de Morrison no estaba siendo monitoreado debido a un ángulo muerto entre 2 cámaras. En esos 4 minutos, alguien había entrado, dejado el sobre y salido. Pero eso significaba algo escalofriante. Este individuo no solo conocía la comisaría, conocía sus protocolos, conocía sus horarios, conocía sus puntos ciegos. ¿Acaso trabajaba allí? ¿O había trabajado allí en el pasado?
Morrison abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había otra carta. Detective Morrison, veo la duda en su mente. Bien. La duda es el primer paso hacia la verdad. Segunda pista. El enemigo que buscas está más cerca de lo que imaginas. Mira a tu alrededor. Confía en nadie. La próxima pista la encontrarás donde menos esperas. No había más. Solo ese mensaje críptico diseñado para sembrar paranoia y desconfianza. Y funcionó. Morrison comenzó a mirar a su equipo con otros ojos. ¿Alguno de ellos podría ser el secuestrador? ¿O estaba trabajando con él? La tensión en la comisaría se volvió palpable. Los detectives se miraban entre sí con sospecha. La comunicación se volvió cuidadosa, medida, defensiva. Este individuo no solo estaba destruyendo vidas externas, estaba destruyendo la confianza dentro del mismo equipo que intentaba detenerlo. Genial. Absolutamente genial en su maldad. Morrison tomó una decisión radical. Decidió trabajar solo con dos personas en las que confiaba ciegamente. Su compañero de la academia, el detective Frank Sullivan, y la psicóloga forense doctora Amanda Chen, quien había trabajado con él durante años. Los tres se encerraron en una sala de conferencias. Revisaron cada detalle desde el principio. Buscaron patrones que hubieran pasado por alto, conexiones invisibles entre Sara y Elena. Y entonces, la doctora Chen notó algo extraordinario. Ambas mujeres habían asistido a sesiones de terapia grupal en algún momento de sus vidas. Sara, 5 años atrás, después de la muerte de su hermano. Elena, 3 años atrás, después de un divorcio difícil. Ciudades diferentes, terapeutas diferentes, pero ambas habían participado en grupos de apoyo. ¿Podría ser esa la conexión? Morrison solicitó los registros de ambas terapias, y descubrió algo que lo dejó helado. En ambos grupos de apoyo, había habido un observador académico, un estudiante de doctorado en psicología criminal que estaba realizando una investigación sobre trauma y resiliencia. Su tesis doctoral se titulaba Perfiles de vulnerabilidad psicológica en situaciones de crisis extrema. El nombre del estudiante, Dr. Marcus Holloway. Morrison investigó de inmediato. Marcus Holloway, 36 años. Doctorado en psicología criminal con honores. Había trabajado brevemente como consultor para el departamento de policía 3 años atrás. Conocía los protocolos. Conocía la comisaría. Conocía todo. Pero había desaparecido del radar hacía 2 años. Ningún empleo registrado. Ninguna dirección conocida. Ninguna actividad digital. Era como si se hubiera evaporado. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado en su vida que lo transformó de un académico prometedor en un secuestrador meticuloso? La doctora Chen investigó más profundo, y encontró algo perturbador en la historia de Holloway. 10 años atrás, su hermana menor había sido secuestrada y asesinada. El caso nunca se resolvió. La policía lo había archivado como crimen sin resolver después de años de investigación infructuosa. Morrison sintió un escalofrío. ¿Era esto una venganza retorcida contra el sistema que había fallado a su hermana? Estaba demostrando que podía cometer el crimen perfecto, el que la policía nunca pudo resolver en el caso de su hermana. Pero había algo más oscuro todavía. Según los registros psicológicos que pudieron obtener, Holloway había desarrollado una obsesión con el concepto de control. Creía que las personas solo revelaban su verdadera naturaleza cuando estaban bajo presión extrema. Su tesis argumentaba que el trauma no destruía a las personas, sino que las transformaba en sus versiones más auténticas. ¿Estaba usando a Sara y Elena como sujetos de experimentación para sus teorías retorcidas? Morrison sabía que tenían que encontrarlo rápido. Ya habían pasado 48 horas desde la desaparición de Elena. El tiempo se agotaba. Rastrearon cada conexión de Holloway. Colegas de universidad. Antiguos compañeros de trabajo. Familiares distantes. Pero nadie sabía dónde estaba. O si lo sabían, no lo decían. Hasta que Frank Sullivan tuvo una idea. Holloway había escrito su tesis sobre vulnerabilidad psicológica.
Había argumentado que ciertos espacios físicos amplificaban el estrés psicológico, lugares donde la persona se sentía completamente aislada del mundo exterior. Revisaron su tesis completa, y en el capítulo 5, Holloway había hecho un análisis detallado de espacios de aislamiento óptimos. Entre ellos, mencionaba específicamente los refugios antibombas abandonados de la Guerra Fría. Morrison investigó. En las afueras de la ciudad había un complejo militar abandonado de los años 60. Había sido utilizado durante la Guerra Fría como búnker de emergencia. Ahora estaba sellado y olvidado. Era el lugar perfecto. Aislamiento total. Insonorizado. Imposible de encontrar a menos que supieras exactamente dónde buscar. El equipo se movilizó en completo silencio. No comunicaron sus planes por radio. No involucraron a más oficiales. Si Holloway tenía algún contacto dentro del departamento, no querían darle ventaja. Llegaron al complejo militar a las 4 de la madrugada. La entrada estaba sellada con cadenas oxidadas. Pero cuando las inspeccionaron de cerca, notaron algo. Las cadenas, aunque oxidadas por fuera, estaban lubricadas por dentro. Habían sido abiertas y cerradas recientemente. Estaban en el lugar correcto. Cortaron las cadenas y entraron. El interior era un laberinto de pasillos de concreto iluminados solo por sus linternas. El silencio era absoluto. Inquietante. Como si el lugar mismo estuviera reteniendo la respiración. Descendieron 3 niveles bajo tierra. Y entonces escucharon algo. Una voz. Tranquila. Hablando en tono conversacional. Siguieron el sonido hasta una puerta de acero al final de un pasillo. Morrison hizo una señal a su equipo. Sullivan y otros 3 oficiales se posicionaron. La doctora Chen se quedó atrás, lista para proporcionar apoyo psicológico a la víctima una vez rescatada. Morrison respiró profundo y abrió la puerta de una patada. La escena que encontró dentro lo dejó completamente desarmado. Elena estaba sentada en una silla. Ilesa, sin ataduras. Frente a ella, sentado tranquilamente en otra silla, estaba Marcus Holloway. No intentó escapar. No intentó resistirse. Simplemente los miró con esa expresión de calma absoluta. Y lo más perturbador de todo, Elena no parecía asustada. Parecía tranquila, cómoda. Detective Morrison, dijo Holloway con una sonrisa. Llegó antes de lo que calculé. Impresionante. Quizá lo subestimé después de todo. Morrison le apuntó con su arma. Manos arriba. Ahora. Holloway obedeció lentamente. No hay necesidad de violencia, detective. El experimento ha concluido. Elena está bien, como puede ver. De hecho, está mejor que nunca. ¿Verdad, Elena? Elena asintió. Y eso fue lo que más aterró a Morrison. Ella estaba asintiendo voluntariamente. ¿Qué le hiciste?, exigió Morrison. Holloway sonrió con condescendencia. No le hice nada, detective. Simplemente le mostré la verdad sobre sí misma. Verá, mi hipótesis era correcta. Las personas que han experimentado trauma desarrollan mecanismos de defensa psicológica tan poderosos que, cuando son confrontados con crisis extremas, no colapsan. Evolucionan. Sarah y Elena no fueron víctimas. Fueron participantes en su propia transformación. «Estás enfermo», dijo Morrison. ¿Enfermo? No, detective. Soy científico. Hice lo que el sistema convencional nunca se atreve a hacer. Probé mis teorías en condiciones reales. Y funcionaron. Ambas mujeres descubrieron fortalezas que nunca supieron que tenían. Las liberé de sus miedos. Morrison lo esposó con fuerza. Lo único que hiciste fue torturarlas psicológicamente. Vas a pasar el resto de tu vida en prisión. Holloway rió suavemente. ¿Prisión? Detective, usted no entiende. No hay evidencia física de violencia. No hay demanda por parte de las víctimas. De hecho, si les pregunta, ambas le dirán que la experiencia, aunque traumática, fue transformadora. Mi abogado argumentará que esto fue un experimento psicológico con consentimiento implícito. Un caso académico mal entendido. Morrison lo miró con horror.
Era posible que tuviera razón, que las complejidades legales de este caso permitieran que escapara con una sentencia menor. Sacaron a Elena del búnker. La doctora Chen la evaluó inmediatamente. Físicamente estaba bien. Psicológicamente, era un desastre que tomaría años desenredar. Hoyowai había usado técnicas sofisticadas de manipulación psicológica. Síndrome de Estocolmo combinado con técnicas de programación neurolingüística. Había reconfigurado literalmente su percepción de la realidad. En los meses siguientes, el juicio se convirtió en un circo mediático. Hoyowai se representó a sí mismo. Convirtió cada sesión en una conferencia académica sobre psicología criminal. Argumentó que sus acciones, aunque extremas, tenían mérito científico, que las víctimas habían experimentado crecimiento postraumático real. Algunos académicos, sorprendentemente, estuvieron de acuerdo. Publicaron artículos defendiendo el valor científico, aunque no ético, de su investigación. La fiscalía luchó por conseguir una condena fuerte, pero las víctimas, manipuladas psicológicamente, dieron testimonios ambiguos. Sara admitió que, de manera retorcida, había aprendido cosas sobre sí misma durante su cautiverio. Elena fue aún más lejos, diciendo que no guardaba rencor a Hoyowai porque había despertado algo en ella. Era una pesadilla legal. Al final, Hoyowai fue condenado, pero no por asesinato, porque no había muertes. No por tortura, porque no había evidencia física de daño corporal. Fue condenado por secuestro agravado y manipulación psicológica. 25 años de prisión. Morrison estaba furioso. 25 años por destruir 2 vidas. Por jugar a ser Dios con la mente de personas inocentes. Pero la historia no termina ahí. 3 años después de su encarcelamiento, Hoyowai publicó un libro desde prisión. El juego de la mente, memorias de un experimento psicológico. Se convirtió en un bestseller. Académicos lo debatían. Programas de televisión lo analizaban. Documentales lo exploraban. Hoyowai se había convertido en lo que siempre quiso ser, famoso, reconocido, estudiado. Y lo más perturbador de todo, comenzó a recibir cartas. Miles de ellas. De personas fascinadas por su trabajo, de estudiantes de psicología que querían entender sus métodos, de enfermos mentales que lo veían como un héroe. Morrison siguió trabajando en el departamento, pero algo había cambiado en él. Había visto la cara del mal verdadero, no el mal impulsivo de un crimen pasional, no el mal caótico de la locura, sino el mal calculado, frío, intelectual. El peor tipo de mal porque se disfraza de ciencia, de conocimiento, de progreso. Sara y Elena continuaron con sus vidas. Ambas entraron en terapia intensiva. Sara eventualmente volvió a enseñar, aunque cambió de ciudad. Elena dejó su trabajo como ingeniera y se convirtió en defensora de víctimas de manipulación psicológica. Pero ambas llevaban cicatrices invisibles. Pesadillas. Paranoia. Dificultad para confiar. Hoyowai les había robado algo que nunca podrían recuperar, su inocencia psicológica. Y aquí está la pregunta que Morrison se hace cada noche antes de dormir. ¿Realmente ganaron? Sí, atraparon al criminal. Sí, lo encarcelaron. Sí, salvaron a las víctimas. Pero Hoyowai logró exactamente lo que quería. Demostró su teoría. Publicó su investigación. Se hizo famoso, y desde su celda, continúa influyendo en mentes jóvenes que leen su trabajo. ¿Eso es ganar? ¿O es exactamente lo que él planeó desde el principio? Porque aquí está la verdad más aterradora de todas. Hay personas en este mundo que no buscan dinero. No buscan poder tradicional. Buscan algo mucho más peligroso. Buscan probar que son más inteligentes que el sistema. Buscan demostrar que pueden manipular las reglas a su favor. Buscan convertir su crimen en arte, en ciencia, en legado. Y a veces, tristemente, lo logran. Marcus Hoyowai cumplirá su sentencia. En 22 años, saldrá de prisión. Tendrá 58 años. Toda una vida por delante. Y con el reconocimiento y la fama que construyó, ¿quién sabe qué hará después?
Morrison espera estar retirado para entonces. Espera no tener que enfrentarse nuevamente a ese hombre. Pero sabe, en lo profundo de su ser, que hombres como Holloway nunca se detienen realmente. Siempre hay un siguiente juego. Siempre hay un siguiente experimento. Siempre hay una siguiente víctima esperando ser transformada. Y esa es quizá la lección más perturbadora de este caso. No todos los monstruos se esconden en las sombras. Algunos se visten con batas de laboratorio. Algunos tienen doctorados. Algunos publican libros. Algunos son aplaudidos por comunidades académicas. El mal no siempre viene con colmillos y garras. A veces viene con lógica, con argumentos, con justificaciones que suenan casi razonables. Y ese es el tipo de mal más peligroso de todos. Porque es el que convence a las mentes inteligentes de que quizá, solo quizá, el fin justifica los medios. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Aprendemos que la inteligencia sin ética es peligrosa, que el conocimiento sin compasión es destructivo, que la curiosidad sin límites morales es terrorífica. Aprendemos que hay personas capaces de racionalizar cualquier acción, sin importar cuán horrible sea, si creen que sirve a un propósito mayor. Y aprendemos que el sistema de justicia, por más que lo intentemos, no siempre puede protegernos de aquellos que han estudiado sus debilidades. Morrison todavía visita a Sarah y Elena ocasionalmente. No como detective, sino como amigo. Como alguien que comparte su trauma de manera diferente. Porque él también fue víctima de Holloway, aunque nunca fue secuestrado. Fue víctima de la duda, de la manipulación psicológica, de la sensación de haber sido usado como pieza en el tablero de ajedrez de otro hombre. Y en las noches tranquilas, cuando Morrison no puede dormir, se pregunta algo que lo atormenta más que cualquier otra cosa. ¿Cuántos Marcus Holloway hay en el mundo? ¿Cuántas mentes brillantes han cruzado esa línea invisible entre el estudio académico del mal y la práctica del mal? ¿Cuántos experimentos psicológicos están ocurriendo en este preciso momento, en sótanos ocultos, en lugares remotos, ejecutados por personas que creen que la ciencia justifica el sufrimiento humano? La respuesta, teme Morrison, es más de los que queremos admitir. Porque al final, esta no es solo la historia de un criminal brillante que jugó con la policía y ganó. Es la historia de cómo la sociedad moderna ha creado espacios donde el mal puede disfrazarse de conocimiento, donde el sadismo puede llamarse investigación, donde la tortura puede etiquetarse como transformación. Y mientras sigamos permitiendo que la inteligencia sea adorada sin considerar la moralidad, mientras sigamos confundiendo el genio con la bondad, seguirá habiendo Marcus Holloways en el mundo. La pregunta no es si habrá más. La pregunta es, ¿cuándo aparecerá el siguiente? ¿Y estaremos listos? Morrison no lo sabe. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es quizá el legado más aterrador de este caso. Esta ha sido la historia del maestro del engaño. Un hombre que convirtió el crimen en arte, la manipulación en ciencia, y la justicia en un juego que, de muchas maneras, ganó. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí al investigarla, te pido que hagas algo. No por mí, no por números, sino porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitan ser comprendidas. Necesitan servir como advertencia. Dale me gusta a este video si crees que más personas deberían conocer la realidad del crimen psicológico moderno. Compártelo con alguien que entienda la importancia de estudiar estos casos, no para glorificar el mal, sino para comprenderlo y prevenirlo. Y déjame un comentario contándome qué opinas. ¿Crees que Holloway realmente ganó? ¿O crees que su victoria es solo una ilusión? ¿Qué harías tú si fueras Morrison? Y no olvides decirme de qué país me estás viendo. Quiero saber dónde están las mentes que se atreven a confrontar estas verdades incómodas. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los casos más perturbadores de la historia criminal moderna. Recuerda que el mal no siempre grita. A veces susurra, a veces razona, a veces convence. Y estar alerta a eso puede ser la diferencia entre ser víctima o ser sobreviviente. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo caso. Hasta la próxima verdad que necesita ser contada.